¿Cómo amanecen las ciudades de Colombia? Noticias de la mañana en Blue Radio. A las 6 de la mañana, 12 minutos, nos vamos a dar una vuelta por las principales noticias de las regiones en el país. Iniciamos en Medellín con Felipe García. Sí, Felipe, muy buenos días para usted, para todos los oyentes. En Medellín amanece con una temperatura de 17 grados y cielo parcialmente nublado, algunas lluvias de baja intensidad en las últimas horas, pero tiempo seco a esta hora. Opera con normalidad el aeropuerto José María Córdoba en Río Negro. En hechos relevantes de las últimas horas en Antioquia, les contaremos más adelante sobre el complejo panorama humanitario que persiste en el municipio de Tarazá por cuenta del desplazamiento de más de 100 personas. Ya hace casi un mes que no pueden regresar a sus hogares por cuenta de confrontaciones entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN. También hablaremos de un caso de fleteo en Medellín, en el que 2 mujeres fueron víctimas de 2 hombres que les arrebataron sus pertenencias desde una moto y un vehículo que transitaba por el sector arrolló a 2 ladrones, dejando a uno fallecido y al otro herido. Investigan si el desenlace de la situación se debió a un posible caso de justicia por mano propia. Hechos de orden público importantes en Medellín y Antioquia que estaremos ampliando más adelante, Felipe. Danilo Arias, me confundí, no es Felipe García, sino Danilo Arias, el que escuchábamos hace unos segundos desde Medellín. Y ahora nos vamos a Bucaramanga, las noticias más importantes, los titulares, lo que es noticia en la capital de Santander, con Alex Salamanca. Felipe, muy buenos días. Bucaramanga amanece con 22 grados Celsius. En noticias hablaremos de derrumbes en vías del departamento y avenidas torrenciales por lluvias constantes en municipios que generan alertas en Santander. Con paso restringido amanece la vía hacia Bogotá y preocupación en las demás vías del departamento. El aeropuerto Palo Negro opera con normalidad, Felipe. Alex, gracias. 6 de la mañana, 14 minutos. Y en Barranquilla saludamos a esta hora a Alejandro Rosales. Buenos días, Felipe. En Barranquilla nos levantamos con 25 grados centígrados, cielo despejado y el aeropuerto Ernesto Cortizos operando con normalidad. En materia noticiosa, el Tribunal Administrativo de Antioquia tumbó 3 resoluciones emitidas por el Ministerio de Minas que garantizaban la prestación del servicio de energía por parte de la empresa Aire, lo que pone en riesgo la prestación en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Y por otro lado, la policía definió su dispositivo de seguridad con 500 uniformados listos para la jornada de mañana. Alejandro, gracias. Y ahora nos vamos a la capital del Valle del Cauca, lo que es noticia en Cali a esta hora con Estefanía Toledo. Hola Felipe, muy buenos días. En Cali amanecemos con 19 grados de temperatura, tiempo seco a esta hora en la capital del Valle del Cauca. Hablaremos en noticias del final del bloqueo en la vía hacia el puerto de Buenaventura, luego de que las comunidades indígenas afrocampesinas que estaban protestando lograran un acuerdo con el gobierno nacional. Si bien la reapertura de esta vía fue bien recibida por diferentes sectores, lo que sí genera preocupación son las millonarias afectaciones que dejaron estas más de 72 horas de bloqueo. Por otra parte, también vamos a hablar de cómo se prepara el Valle del Cauca para las elecciones del Consejo de Juventudes, pues hay tensión entre el sector nocturno y la alcaldía del municipio de Palmira luego de que esta decretara ley seca. A esta hora tenemos normalidad en las carreteras del Valle del Cauca, así como también en la operación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Usted está con las noticias de la mañana en Blue Radio. 6 de la mañana, 15 minutos, lo mencionábamos hace un momento. Bogotá vivió horas de caos este viernes debido a los enfrentamientos entre la UNDEMO, el antiguo ESMAD, y miembros del denominado Congreso de los Pueblos. Los disturbios dejaron 4 policías heridos y afectaron la movilidad de más de 121.000 usuarios de Transmilenio. Diversas entidades y figuras políticas se pronunciaron tras los hechos, incluso el propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Mateo Candela. Así es, Felipe, pues los hechos se registraron hacia las 3:30 de la tarde frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, donde se desataron fuertes enfrentamientos entre encapuchados, comunidades indígenas y la UNDEMO. Las confrontaciones provocaron un grave colapso de la movilidad sobre la calle 26, afectando a más de 101.000 usuarios de Transmilenio, quienes tuvieron que regresar a sus hogares caminando debido al cierre de 7 estaciones, entre ellas Corferias, que fue vandalizada y permanece cerrada, según informó en horas de la mañana la entidad de transporte. Videos difundidos en redes sociales muestran como varios encapuchados
encapuchados presuntamente provenientes de la Universidad Nacional lanzaron piedras contra las instalaciones de la embajada, ocasionando daños en ventanas y fachadas. Ante la situación, la UNDEMO intervino para controlar los disturbios. Sin embargo, los manifestantes respondieron con flechas, lanzas artesanales y fuegos pirotécnicos, dejando 4 policías heridos en brazo, pierna, cadera y rostro. Aunque las lesiones fueron de consideración, el reporte médico preliminar indica que ninguno reviste gravedad. Tras lo ocurrido, distintas figuras políticas y entidades nacionales se pronunciaron rechazando los hechos de violencia, entre ellos el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Yo le pido que inmediatamente la Fiscalía General de la Nación investigue a esos grupos y a los miembros de esos grupos que promovieron estos hechos hoy en Bogotá. Esos son hechos violentos que no podemos por ningún motivo dejar pasar. Le pido además al gobierno nacional, le exijo a este gobierno que está negociando con estos grupos que desarme los grupos con los que está hablando. Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, rechazó de manera contundente los ataques, donde calificó los hechos como inaceptables y reiteró que la ciudad no puede permitir que las protestas deriven en actos de violencia. Por su parte, la Defensoría del Pueblo recordó que la protesta social es un derecho fundamental reconocido por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, cuyo ejercicio debe realizarse de manera pacífica. En la misma línea, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó los ataques y aseguró que, abro comillas, esto no es una manifestación, es un intento de homicidio, donde el Estado colombiano no tolera ni tolerará agresiones contra los miembros de la fuerza pública. 6:17 minutos. Mateo, gracias. En ese comunicado de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en la que rechaza estos actos violentos en las inmediaciones de la Embajada de los Estados Unidos, dicen lo siguiente: la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de sus equipos de diálogo y derechos humanos, junto con las distintas entidades de la administración distrital, han venido acompañando desde el pasado lunes las movilizaciones y plantones que se desarrollan en la ciudad, convocados por organizaciones de diferentes territorios del país, con reivindicaciones dirigidas al gobierno nacional. Dice el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero: no es justo para Bogotá ni para su gente, quienes han acogido con todas las garantías más de 2.840 movilizaciones realizadas durante 2024 y 2025, que se vean afectados de manera desmedida los servicios esenciales de la ciudad. Ojo a esto: todo aquel que haga uso de la violencia está faltando a la ley. Estos hechos superan cualquier intento de mediación con diálogo. Le pedimos a la policía intervenir ante situaciones que pueden incluso configurar delitos y le pedimos a la Fiscalía judicializar. Recordemos que 4 policías, lo mencionaba usted, don Mateo, resultaron heridos luego de ser atacados con lanzas y flechas. Uno de ellos, uno en el brazo, otro en la pierna, otro en la cadera e incluso uno de los uniformados resultó herido en su rostro. Estamos atentos a lo que nos diga la Policía Metropolitana de Bogotá sobre el estado de salud de estos 4 uniformados que resultaron heridos en medio de estos disturbios ayer en la capital del país, donde incluso miles de ciudadanos resultaron afectados cuando iban regresando hacia sus casas. En otras noticias, el presidente Gustavo Petro anunció sorpresivamente la salida del actual director de la policía. Les estoy hablando del general Carlos Triana. ¿Cuáles fueron las razones? Laura Olarte. Felipe, así es. El presidente realizó varios anuncios, entre ellos la salida del director de la Policía Nacional. Al parecer, el hecho estaría relacionado con el atentado ocurrido en Amalfi, Antioquia, en donde primero recordemos que este es un territorio en donde ya se han presentado varias alertas de explosivos e incluso han tenido que tomar diferentes alternativas, estrategias para la inseguridad que se vive en la zona, incluso toques de queda nocturnos. Por otro lado, la salida estaría relacionada con el hecho ocurrido del pasado 21 de agosto, mientras que un helicóptero realizaba labores de traslado de personal para adelantar las labores relacionadas con la erradicación de los cultivos de la coca en este municipio, en donde fallecieron 13 personas. Escuchemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro. La Policía de Colombia va a cambiar. He pedido el cambio del director. Ha hecho un gran trabajo, pero hay unas fallas que creo que tenemos que sobremontar profundamente. El tema de Amalfi lo he analizado, los muchachos que murieron de la policía, lo he analizado, daré un informe en otra oportunidad. Y en medio de esta alocución, el presidente Gustavo Petro anunció la salida del general Carlos Triana y mencionó que en otra oportunidad dará otra alocución frente a las irregularidades que se presentaron en este caso de Amalfi, Antioquia.
Laura, gracias. Estaremos atentos entonces al nombre de la persona, al general que reemplazará o la general que reemplazará al mayor general Carlos Triana, quien recordemos fue reintegrado a la policía para asumir este cargo de director general de la Policía Nacional. Por otro lado, el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar las operaciones de Estados Unidos en el Caribe y asegura que no defiende al presidente, al dictador de ese país. Les estoy hablando de Nicolás Maduro. Mateo Piñeros. El presidente Gustavo Petro realizó un acto de reconocimiento por parte del Estado a los integrantes del colectivo de abogados José Alvear, lo anterior en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante su discurso, Petro hizo referencia a Gaza y a las operaciones de Estados Unidos en el Caribe, cerca de Venezuela. En ese momento mencionó a Nicolás Maduro. No vamos a defender a Maduro, que ustedes mismos han dicho viola los derechos humanos. Allá hay colombianos presos que no puedo decir sobre su condición en los actos en los que haya estado, pero esos colombianos presos hemos pedido que estén aquí. No como dicen por ahí, que en silencio, pero nos hemos movido para que estén aquí. Pero esto no es por la defensa de Maduro, esto es por la defensa de la dignidad latinoamericana. El presidente Gustavo Petro también aseguró que el gobierno colombiano ha realizado las gestiones necesarias para que los colombianos que están en las cárceles de Venezuela puedan volver al país. Mateo, gracias. 6:22 a.m. y una reciente encuesta de la CELAC sobre el último año de gestión del presidente Gustavo Petro generó controversia por su liderazgo político frente a otras figuras históricas del país y por la consideración de que el presidente Petro es el mejor de la historia de Colombia. Andrés Carmona. En la madrugada de este viernes, el presidente Petro y varios dirigentes del Pacto Histórico comenzaron a replicar en sus redes sociales una curiosa encuesta publicada por el Centro Estratégico Latinoamericano y Geopolítica, CELAC, en el que se tocan varios temas de coyuntura, como la imagen del presidente de la República, que entre los encuestados se posiciona en un 43,3% positiva y 49,9% negativa. En los resultados también aparece la percepción del cumplimiento de las promesas del presidente Petro. Llama la atención que según el CELAC, el 19% de los encuestados considera que Petro ha cumplido la mayoría de sus promesas, el 43,4% algunas promesas y el 34% considera que no ha cumplido nada y que la cifra de cumplimiento sube a 92% entre los votantes del presidente Petro durante la segunda vuelta. Pero el más polémico de los resultados tiene que ver con la pregunta sobre cuál es el mejor presidente colombiano de la historia. Y allí Petro encabeza con un 32,1%, seguido por Álvaro Uribe con un 29,7% y Juan Manuel Santos con un 10,6%. Por supuesto, desde el Pacto Histórico celebran estos resultados. El representante por el Valle del Cauca, Alejandro Campo. Y si hacemos desde Gaviria para acá, podemos decir que el presidente Petro es el presidente que más universidades públicas está haciendo, que más jóvenes logra ingresar al sistema de educación superior, que más centros de salud y hospitales está construyendo, que está haciendo por fin una reforma agraria entregándole tierra a los campesinos, ya 800.000 hectáreas de tierra, que ha hecho que la economía y el país sea diferente. Por fin tenemos un presidente que le habla al mundo, que le habla a los Estados Unidos. Desde la oposición consideran que los datos están sesgados y están desajustados a la realidad. El representante por el Centro Democrático, Hernán Cadavid. El que se quiera decir mentiras se las seguirá diciendo siempre. El país hoy rechaza la corrupción, rechaza el desgreño político, rechaza el mal gobierno, rechaza la crisis de la salud, rechaza lo que está sucediendo con los temas más importantes para los colombianos. Mientras tanto, el gobierno y sus áulicos siguen pensando que son lo mejor que le ha pasado a Colombia. Lo que llama la atención con esta encuesta es que, aunque se ha publicado en redes sociales, no se conoce ni la fecha técnica, ni el cuestionario, ni todo el documento de la encuesta, algo que es obligatorio para todas las encuestas en el país. Además, que el Centro CELAC no aparece legalmente registrado ante el Consejo Nacional Electoral como establece la ley. De hecho, CELAC es un centro de estudios y de pensamiento político, cercano a la izquierda. En su consejo consultivo figuran personas como el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, junto con otros dirigentes de este espectro político en la región. En años anteriores también aparecía el nombre del presidente Gustavo Petro en su consejo consultivo, aunque ahora no está en la lista de integrantes. Hay que señalar además que estamos en el marco de una nueva ley de encuestas, la 2494 de 2025, que establece mayores rigores para la publicación de encuestas, mayor rigor en el marco muestral y ordena la publicación de todos los documentos
documentos, algo que no ocurre en este caso. Además, la ley prohíbe divulgar encuestas de intención de voto o estudios con contenido electoral 3 meses antes del inicio de inscripciones, algo que ocurrirá a finales del mes de octubre. 6 de la mañana, 26 minutos. Andrés Gracias y fue enviado a la cárcel, esto en Noticias Judiciales, el empresario Felipe Rocha, por el caso de la llamada pirámide ganadera. Fue condenado a 6 años y 2 meses de cárcel por los delitos de estafa agravada y captación masiva y habitual de dineros. Kalila Peña. Felipe Rocha fue condenado a 6 años y 2 meses de prisión por los delitos de estafa agravada por la cuantía en modalidad masa y captación masiva y habitual de dineros. La sentencia incluye una multa de 209.253 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo. El fallo se profirió luego de que Rocha llegara a un preacuerdo con la Fiscalía en julio pasado, en el cual aceptó su responsabilidad penal. Esto dice el abogado de las víctimas, Felipe Criollo. Pero hoy la justicia deja una sentencia sin precedente y falta otro camino u otro porcentaje por avanzar en tanto a la reparación integral económica de las víctimas. Según la investigación, el empresario ideó un supuesto negocio de ganado en el que ofrecía rentabilidades atractivas a inversionistas, principalmente de familias prestigiosas. Sin embargo, la compra del ganado nunca se realizó y los recursos fueron destinados a otros fines ajenos al propósito pactado. Kalila, gracias. Y el gobierno finalmente aseguró los recursos para el negocio militar más grande de las últimas décadas. Les estoy hablando de la compra de una nueva flota de aviones de combate para la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Los aviones Gripen de Saab, que recordemos llegan en reemplazo de los Kafir. Fuentes de alto gobierno le confirmaron a Blue Radio que fueron asignados un total de 18,8 billones de pesos, de los cuales 18,5 billones estarán destinados a la adquisición de la capacidad de superioridad aérea, mientras que los otros 0,3 billones de pesos restantes serán invertidos en la modernización y adecuación de la infraestructura aeronáutica del país. Stephanie Valencia. Esto quiere decir que ya no hay marcha atrás en el negocio militar más grande de las últimas décadas. Blue Radio conoció que fueron asignados y asegurados en total 18,8 billones de pesos, de los cuales 18,5 billones serán para la adquisición de la capacidad de superioridad aérea y 0,3 billones de pesos serán destinados a la modernización y adecuación de toda la infraestructura aeronáutica que tiene la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Ya con estos recursos garantizados, lo que ahora vienen son las negociaciones con la empresa sueca Saab y poder firmar el contrato, pero lo que sí nos dicen es que ya con estos recursos que fueron asignados se cerró el promedio de aviones que se van a comprar. Según fuentes del alto gobierno, van a ser entre 16 y 18 aviones máximo, porque otra parte del porcentaje de ese presupuesto va a ser destinado a la compra de armamento de guerra que tendrán los aviones, los sistemas de simulación, el soporte logístico para el mantenimiento, entre muchas otras herramientas. La firma de ese contrato, según lo que se tiene estipulado, es que se dé a finales de este mes de octubre, y de ser así, las primeras aeronaves estarían pisando territorio colombiano el primer semestre de 2027. Stephanie, gracias. Y durante el acto de responsabilidad en el caso de integrantes de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, uno de los asistentes interrumpió al presidente Gustavo Petro para reclamarle por desviarse hacia otros temas y le pidió que no se burlara de los participantes en el evento, que tenía como propósito el reconocimiento de responsabilidad del Estado. Jessica Gutiérrez. El presidente Gustavo Petro encabezó el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano ante los integrantes de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues durante este evento se presentó un momento de tensión cuando uno de los asistentes interrumpió al mandatario con un reclamo directo, ya que el mandatario se había desviado de la temática principal de este evento. Ay, Dios. Estoy en eso. Usted me tiene algo, pero voy para allá. Y este será, digamos, el hecho por el cual se recuerde este evento, lamentablemente. Pues ante esto, Petro respondió y señaló que su intervención reflejaba era su manera de hablar y su experiencia personal. Jessica, gracias. Y una nueva polémica desató el presidente Gustavo Petro durante un acto público en la Casa de Nariño al calificar de culpables de un genocidio al Partido Conservador
a sus presidentes. Desde la colectividad le recordaron al primer mandatario su pasado en la guerrilla del M-19. Andrés Carmona. En medio del discurso en el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en el caso de los miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y de Pedro Julio Maecha, el presidente Petro calificó al Partido Conservador de ser culpables de un genocidio en una extraña comparación entre la guerra en Gaza y la violencia política que vivió el país durante buena parte del siglo XIX. Lo que ocurrió en Colombia fue un genocidio. Culpables, Partido Conservador y sus presidentes. Podría decir Partido Liberal y no, porque los liberales lo único que hicieron fue defender sus vidas. De tal manera y de manera tan ignorante algunos que terminaron pareciéndose al genocida. La respuesta por parte del histórico partido fue a través de su cuenta de X, en el que le acusan al presidente de que califique la historia del país por prejuicios, sesgos, oficios y frustraciones. Abro comillas, le recomendamos leer la verdadera historia de Colombia, pero parece empecinado en señalar a todos menos a sí mismo como si nunca hubiera pertenecido a un grupo criminal que romantiza, un grupo que mató, secuestró, extorsionó y dejó una herida imborrable al asesinar miembros de las altas cortes, cierro comillas. Por su parte, para el expresidente del Congreso y senador conservador Efraín Cepeda, quien ha cometido crímenes, es el hoy jefe de Estado. El partido ha sido un partido grande que ha escrito la historia de Colombia de 175 años, mientras usted, presidente hoy Petro, engrosaba las filas de la guerrilla, extorsionaba, reclutaba menores, asesinaban a los magistrados y funcionarios del Palacio de Justicia. No vaya a distorsionar una historia que ha sido historia de gloria solo porque impedimos a usted los excesos. No pasará, presidente Petro. Desde el conservatismo concluyeron que estos ataques contra su colectividad reflejan el temor del presidente de la República de que le ganen con fuerza en las elecciones del próximo año. Blue Radio.